Muy buenos días con todos. Hoy vamos a continuar con el estudio de la médula espinal y vamos a hablar acerca de la configuración interna de la misma. O mejor dicho, vamos a dar una pequeña introducción al estudio de la configuración externa, porque este es un tema, la verdad, bastante largo, bastante difícil de comprender, pero también bastante interesante. Entonces, si realizamos un corte transversal, un corte axial a la médula espinal, vamos a tener una sustancia gris central y una sustancia blanca periférica. Esto ya lo describí en la clase anterior, pero vamos a volver a mencionarlo, ¿no? La sustancia gris, histológicamente, se va a componer de los cuerpos de las neuronas, de los somas de las neuronas. Y la sustancia blanca van a ser los axones mielinizados de esas neuronas. Vamos a tener tres cordones, en toda la médula espinal tres cordones, un cordón posterior, un cordón anterior y un cordón lateral, el cual les va a servir como sitio para los tractos ascendentes y descendentes también. Vamos a tener una comisura blanca anterior que solo se va a encontrar aquí en el cordón anterior, entre esta parte central de la sustancia gris. Una comisura blanca anterior que va a servir para el paso de ciertas fibras de algunos tractos, ¿no? Eso es otro tema aparte. De ahí, en la sustancia gris, vamos a tener una asta anterior que va a ser netamente motora. Esto hay que grabárselo. Asta anterior es netamente motora. Vamos a encontrar las motoneuronas de tipo alfa, de tipo gamma. Vamos a encontrar también que van a estar mucho más desarrolladas en ciertos segmentos como los lumbosacros y los cervicales para la formación de los plexos nerviosos, y un asta posterior que va a ser en cambio lo opuesto, ¿no? Va a ser sensitivo, va a ser centrípeto, va a ser aferente, va a recibir todas esas aferencias que vienen desde la periferia o de centros superiores también. Ahí tenemos conectando, comunicando estas dos astas, estas dos sustancias grises que se encuentran en ambos lados, tenemos la comisura gris central, ¿no? Que también podríamos dividirla, ¿no? Por la presencia del conducto ependimario, este circulito que está aquí, conducto ependimario, que solo mide 1 milímetro de diámetro, es muy pequeño, y podríamos dividirlo, ¿no?, en una comisura gris anterior y otra posterior. Este conducto ependimario, solo para mencionarlo, se va a estar compuesto de los ependimocitos, las células ependimarias. Bien. Ahí tenemos que dentro de la sustancia gris, como ya mencioné, ¿no?, en el asta anterior tenemos motoneuronas y en el asta posterior tenemos neuronas sensitivas, las cuales van a hacer sinapsis con otras neuronas procedentes de la periferia para la formación de los tractos. De ahí tenemos, dentro de la sustancia gris, se va a encontrar dividida por láminas, que tal vez una persona loca en su tiempo, ¿no?, se conoce como Rexet, describió estas 10 láminas que se encuentran en toda la sustancia gris, ¿no? Láminas de Rexet, de las cuales de la número 1 hasta la 6 van a ser para la asta posterior, o sea, van a ser sensitivas. Tenemos la 8 y la 9, que van a ser para la asta anterior, van a ser motoras. La lámina 7 van a ser netamente interneuronas. Estas interneuronas van a servir para conexión de la información, ¿no?, para que se propague bien la información de interneuronas. Y la lámina 10 se va a encontrar en la comisura gris, en la parte central, ¿no?, comunicando las dos, toda la sustancia gris, o sea, las dos H, podríamos decirlo, o la mitad del ala de la mariposa, también podríamos decirle. Así como podemos observar, esto es una sola médula espinal, pero vemos que es diferente en todo su recorrido, y esto se debe porque mientras a niveles más bajos nos encontremos, vamos a tener mayor predominancia de una sustancia gris, y a niveles más altos que nos encontremos, a niveles cervicales, va a haber una mayor predominancia de sustancia blanca. ¿Esto a qué se debe? Porque a medida de que vamos ascendiendo en toda la médula espinal, se van a ir añadiendo ciertas fibras de algunos tractos, ¿no? Y esto va a formar, porque a nivel que ya entramos a lo que viene siendo el tronco, niveles cervicales superiores, ahí ya no se necesita mover nada, ¿no?, por así decirlo. Entonces ahí solo va a llegar toda la información,
por eso va a estar lleno de sustancia blanca, a diferencia de niveles más inferiores, como niveles lumbosacros, en los cuales va a estar predominada una sustancia gris, porque ahí se debe enviar la información, mejor dicho, para la formación de esos plexos, ¿no? Y por lo general siempre va a estar mucho más desarrollada el asta anterior también, ¿no? Porque a niveles cervicales y lumbosacros, si recordamos, van a formar los plexos cervicales y lumbosacros. Aquí hay otra curiosidad, que solo a niveles torácicos vamos a encontrar un asta lateral. Un asta lateral, ¿no? Porque teníamos un asta posterior, un asta anterior, y solo a niveles torácicos tenemos un asta lateral. Esto va a servir para ciertas neuronas, para la formación de fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿no? A nivel lumbar y sacro tenemos el núcleo autónomo sacro, a nivel torácico, núcleo torácico, núcleos simpáticos, ¿no? Para la formación de fibras simpáticas y parasimpáticas. De ahí tenemos que, como ya había mencionado, ¿no? A niveles torácicos altos vamos a tener la presencia del surco intermedio posterior, el cual me va a dividir los dos fascículos. Esto ya es nivel cervical. Esto es torácico, esto es sacro, mucha sustancia gris, y esto es lumbar alto, ¿no? El asta lateral se va a encontrar en todo el segmento torácico y podríamos decir un lumbar alto, tipo L1 o L2, así muy pronunciada, porque si se encuentra, también aquí tenemos un asta lateral, pero no es tan picuda, por así decirlo, como a nivel torácico. Este es nivel sacro. Bien, y bueno, esto ya vamos a hablar, ¿no? Como también cambia la disposición de la sustancia gris, la disposición de estas láminas de Rexia también va a cambiar en todo su recorrido, pero en sí van a ser las mismas. Y bueno, esto va a ser tema de otra clase a mayor profundidad.